No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. El pueblo de Israel no descubrió que ellos eran un reino de sacerdotes con la escritura de Pedro, de Kefas, que dijo: vosotros sois sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Hashem. No, ellos ya hay toda la escritura. El pueblo de Israel todo es considerado sacerdocio. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguien quiere acercarse al Eterno, al Todopoderoso, disfrutar de la salvación que ofrece, de la redención que ofrece y del Redentor que ofrece, tiene que ir al Israel, que es la nación, que es un sacerdote, hecha de sacerdotes, de una nación de sacerdotes. Entonces es imposible querer encontrar salvación en otra parte, ¿no? Yeshua estaba de acuerdo con esto cuando dijo a la mujer Shomeronit que la salvación viene de los judíos. Él no estaba hablando, algunos interpretan eso como que él estaba hablando de él. Desde luego, también estaba hablando de él, pero estaba hablando de la Torá que fue dada al pueblo judío, del Dios del pueblo judío, de las promesas al pueblo judío, todo lo que tiene que ver con la salvación, la redención, el acercamiento a Hashem, tiene que ver con el pueblo de Israel. No acercarse, rehusarse a acercarse al pueblo de Israel es excluirse de la salvación. Alguien podría decir así: pero hermano, entonces, ¿cómo quedan los que son de la teología del reemplazo, por ejemplo? Se vean, los teólogos no pueden jugar con el destino eterno de las personas. Si una persona se reconoce pecador y recibe al Mesías judío como su redentor, Rav Shaul dice que lo que acontece con esta persona es que él es injertado en el olivo bueno que es Israel. Si él sabe o no sabe que eso está aconteciendo, si él no sabe ahora, va a saber después, porque cuando se dé la reunificación de todo Israel que está esparcido y sea devuelto a su lugar, estas personas que han sido injertadas en el pueblo de Israel van también, porque son parte del paquete, parte del árbol. ¿No? Entonces, hoy, esta semana estuve leyendo sobre una de las opiniones de grandes sabios, no del judaísmo, pero judíos, como Einstein, que escribió que es imposible cristianismo sin judaísmo. Y él dijo también, y es difícil de entender el judaísmo sin el cristianismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Mashiach era el Mashiach que los cristianos han entendido que es el Salvador.
es judío. Entonces, vea cómo están conectadas estas cosas, independiente de lo que la gente crea. Están llenos de cosas y fantasías a veces que no tienen que ver con el judaísmo, pero en su raíz, su cuna es el judaísmo. Entonces, nosotros somos definitivamente parte de un sacerdocio. Y la palabra más común dentro del libro de Vaikra o de Levíticos es Corbán, que significa sacrificio, ofrenda, oblación. Bueno, es la palabra Corbán, que traduce sacrificio al español. Es una palabra cuya raíz es la misma de dos verbos del idioma hebreo. Un es un verbo reflectivo y otro es un verbo común. El común es lekarev. Lekarev quiere decir acercar. Y leitkarev, que es reflectivo, es acercarse. O sea, si yo quiero acercarme a Hashem, entonces yo necesito usar este verbo leitkarev. Ani mitkarev, yo me acerco. Y la palabra Corbán fue tomada del verbo leitkarev, de acercarse. El Corbán, el sacrificio, es una manera de la persona acercarse a Hashem. Dice en el versículo 2, Daber el Binei Israel, Yamar Telhem, Adam que yacrivo, que sacrifique. Y no dice Aish she yacrivo, el hombre que sacrifica. Y yacrivo es el verbo sacrificar, que también tiene la misma raíz del verbo lekarev o leitkarev, o sea, de acercarse. Entonces cuando dice Adam sheyacrivu, dice el hombre que se acerque o que sacrifique, da lo mismo, acercarse o sacrificar, ¿no? Da lo mismo. Es decir, que el sacrificio es un instrumento de acercamiento. El sacrificio es un instrumento, una herramienta de acercamiento. Y interesante, ha dado mucho que hablar en medios rabínicos, que Hashem le dicte a Moshe Rabbeinu esta palabra Adam, porque Adam tiene dos significados. Adam es, cuando se habla de Adam, pues lo primero que recordamos es el primer hombre, se llamaba Adam, el que procede de la Adamá, ¿no? Sería más o menos como el masculino de tierra. Adam, Adamá, y Adamá es tierra. Pero Adán en las escrituras aparece como ser humano también. Entonces, Yeshua fue hecho Ben Adán, el hijo del hombre. O sea, es humano. Cuando usted lea Ben Adán en hebreo, o cuando lea hijo del hombre, el hijo del hombre no está hablando exactamente hombre, está hablando el hijo del ser humano. Literalmente esto significa el hijo del ser humano. Entonces esto resalta la humanidad. Podría haber sido dicho aquí, Daber al Binei Israel de Amarta el Gen, y dígales a ellos, Adán que
que Yakriv, el ser humano que haga un sacrificio. O sea, si quisiera decir el hombre que haga un sacrificio, debería haber dicho así, Aish, eso es hombre, Isha, mujer, Aish Yakrivo, el hombre que sacrifique, pero puso Adán. Y los intérpretes de la escritura en hebreo tuvieron que parar aquí en la hora de interpretar ese versículo 2 del capítulo 1 de Vaikra para decir, ¿por qué Moshe escribiría Adán y no Ish? ¿Por qué en vez de escribir más claro el hombre, escribió el ser humano que ofrezca sacrificio, que sacrifique? Entonces no tuvieron otra que relacionar la palabra Adam, que se escribe con Aleph, Dalet y Mem Sofit. La Aleph tiene que ver con el objeto del sacrificio, porque la Aleph, cuando eso fue escrito originalmente, fue escrito, esa Aleph tenía la apariencia de la cabeza de un toro. Y luego la palabra dam, que quiere decir sangre. Entonces, en otras palabras, el que haga el derramamiento de sangre, que ofrezca sacrificio con derramamiento de sangre, él deberá hacer de esta manera. Ahí viene la instrucción. Y esto da luz, echa luz sobre el problema de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque uno ofreció sacrificio de sangre y otro ofreció minjá, sacrificio de alimento, ¿no? Y Hashem se agradó del sacrificio de sangre. Y lo primero que nosotros pensamos cuando estudiamos sobre los sacrificios, tal como fue leído aquí, es tan cruel, es tan terrible un sacrificio. Es decir, que yo, un pecador, voy donde el sacerdote para ofrecer un sacrificio y llevo un toro, un chivo, bueno, llevo el animal y llega allí, confieso mis pecados y el hombre agarra mi mano con el cuchillo y el sacerdote hace delante de Hashem. Y esto es cruel. Esto es lo que te correspondía a ti por el pecado que cometiste. No ofendiste la santidad de tu Creador y esto es lo que merecías. Y el pecador tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal y el animal era degollado delante de Hashem, es decir, recibía muerte por el pecado del que venía confesando. Esto tenía que afectar al que daba la ofrenda, en el sentido de que él veía que su pecado fue más grave de lo que él pensaba, que fue más terrible de lo que él se imaginaba, porque le costó la vida a un animal, y un animal que no tenía nada que ver con lo que él ha hecho, que no tenía la más mínima culpa en el asunto, pero fue cobrada. En esto también de los sacrificios aprendemos cómo Hashem usa de justicia y de misericordia a la vez. Nosotros tenemos mucha dificultad para ser justos y misericordiosos a la vez. Nosotros no sabemos muy bien de este asunto. Porque si usamos nuestra justicia, nos salimos atropellando a todo el mundo que falla con nosotros. Y si usamos solo misericordia, nosotros salimos permitiendo a que todo el mundo se siente en nuestra cabeza. Pero Hashem, ¿no? Tú pecaste y esto no va a quedar impune. Esto va
se merece castigo y va a haber castigo para eso. Ay, Dios mío, ten misericordia de mí. No, tranquilo, ya tengo uno para morir en tu lugar, a donde yo voy a descargar todo lo que a ti te correspondía sobre él. Así que no te admires cuando Hashem, en el capítulo 1 de Vaikra, diga así: y corte el animal después de sacrificarlo por partes. La cabeza ponga acá. Una grasa, la grasa que protege las entrañas, porque tenemos dos tipos de grasa, uno que está bajo la piel y uno que está allá adentro, que protege nuestras entrañas, que cuando nos da un golpe, entonces esa grasita es la que va a impedir que el golpe caiga duro sobre el riñón, sobre el hígado, sobre el estómago. Es otro tipo de grasa. Entonces coge esa grasa que cubre las entrañas y pone encima de la cabeza. A los pies tú lo vas a lavar, lava bien los pies, lava las entrañas y los intestinos antes de quemarlos. Ahí uno queda pensando, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Es que nadie peca sin haber pensado primero. Ya sabía de esto. Pasa por nuestros pensamientos. Por eso que dice así, que hay que coger los pensamientos y llevarlos cautivos al Mashiach. Porque si no, comienzan los pensamientos a las cosas. Comienza a dar vuelta aquí. Alguien contó, hay un cuento antiguo, y eso no es chiste, ¿no? Dice que uno no puede evitar que los pensamientos se le vengan a la cabeza. Es como, por ejemplo, usted está caminando por la calle, un pájaro decide posar sobre su cabeza. Uno no puede evitar. Uno está caminando, viene un pájaro y se posa en la cabeza, pero uno no le va a dejar ahí hacer todas sus necesidades, nido, incubar, pasar un mes ahí, ¿no? Eso sí, uno no, le corresponde a uno, posó, uno, ¿no es así? Así son los pensamientos. Puede venir un pensamiento loco, un pájaro loco, y nosotros pues posó. No, los pájaros generalmente no andan posando en la cabeza de la gente, ¿no? Pero si posa, entonces uno hace así. Ahora hay aquellos que posa el pájaro y dicen: ay, qué lindo, y dijo que haga nido. Eso sí ya es absurdo, ¿no? Entonces la cabeza tiene que poner acá. Yo quiero un trato especial con la cabeza del animal que está siendo sacrificado por ti. Porque es en la cabeza donde ando pasando los pensamientos, si hago o no hago lo que acabé de hacer, por lo que yo he venido trayendo el animal. Los pies tienen que ser lavados. Hasta Yeshua lavó los pies a los apóstoles y yo dije: ay, que a mí no me va a lavar. Tiene que lavar. No, entonces lávame todo. Ya, no necesita exagerar tampoco. No. Porque hay un mensaje, hay un sentido en esto, hay una alusión a esto. Entonces, los pies le llevaron al pecador a cometer el pecado. Entonces, pies y cabeza tienen relación ahí, ¿no? Entonces, las entrañas que cubre, la grasa que cubre las entrañas, todos nosotros las tenemos, hasta el más flaquito aquí las tiene. No, unos tienen más, otros tienen menos, no. Pero todos las tenemos. Entonces, en Israel es muy común, en la cultura hebrea, vas a saber, es muy común cuando uno siente rabia o siente gozo, cuando uno siente emoción, ahí dice: sentí en mis entrañas que había algo. No dice así: sentí en mi corazón. No, usted conoce aquí los hermanos, ¿no? Ay, mi corazón me está diciendo. Pero no hay ningún versículo bíblico que dice: engañosa son las entrañas. Pero hay uno que dice: engañoso es el corazón. Entonces tiene razón los israelíes, es decir, que siento en mis entrañas que... Porque es aquí donde se concibe también las cosas, ¿no? Como que aquí fuese donde se encuentran los reproductores, y aquí es donde se concibe los pensamientos. Aquí es donde uno comienza a pensar: mañana me levanto, me voy allá, me voy, mañana me voy,
y le doy su merecido. O sea, eso lo gestionamos acá. Y a veces va creciendo, como cuando se está en cinta. Entonces, hasta que se explota. Bueno, Hashem tenía todo eso, eran parte de los sacrificios. Todo eso eran parte de los sacrificios. Pero lo más interesante es que el sacrificio sirve para acercarnos. Korban, diga conmigo, korban. Ahora diga, karov, cerca. Vea cómo las palabras son parecidas, ¿no? Entonces el korban sirve para lekarev o leitkarev, acercarnos, o nitkarev, al acercarnos a Hashem. Entonces, cuando usted lee así, nadie vendrá a comparecer delante de mí con las manos vacías. Lo primero que piensa es el bolsillo. Entonces tengo que darle. Ya me di cuenta de lo que quiere decir el rabino, el pastor, o quien quiera que sea. Él está hablando de las ofrendas. Pero originalmente no era exactamente eso. Esto funciona así también. Quiere decir que uno viene a presentarse delante de Hashem y viene trayendo ofrenda. ¿Por qué? Porque esta ofrenda, ese dólar, esos 100, esos 50 o cuanto sea, eso es un sacrificio, si lo veo así. Porque para que ese dinero esté ahí, ese valor esté ahí en la mano de alguien que lo va a poner, él tuvo que, no es así. O usted solo trae cuando encuentra perdidos ahí por la calle. No se supone que... Entonces es un sacrificio. Entonces, antes de pensar en dinero, debe pensar lo siguiente. Nadie comparecerá delante de mí. Nadie se me puede acercar. Es lo que Hashem está diciendo. Nadie se me puede acercar, sino con las manos trayendo algo. O sea, no puede venir con manos vacías. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que venir trayendo sacrificio. Porque el corbán, el sacrificio, es lo que le acerca al Adán, al Ben Adán, al ser humano, al hombre o mujer, al Eterno. Desde que pecamos, solo a través de sacrificio podemos acercarnos a Hashem. Solo a través de sacrificio. Y los sacrificios, como yo dije aquí al principio, la Torah viene para revelar el perfil del Mashiach. La Torah viene para revelar el perfil del Mashiach. Y aquí nosotros vemos la función del Mashiach, ¿cuál es? Entonces, es esto, acercarnos a Hashem. Cuando Yeshua dice así, nadie viene sino por mí. Él no está hablando de, ven aquí donde mí y diga, ay Señor, yo quiero conocer a Dios, y tú eres el que me puede ayudar. No, es que nadie puede acercarse a Hashem si no es a través del sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El que él iba a hacer. Entonces, el sacrificio acerca. El sacrificio acerca. Ahora, uno tiene que dar la ofrenda. Ya que usted hoy y yo no tenemos templo, ni somos Cohen, no somos levita. Nosotros no, si tuviéramos templo, no seríamos nosotros los que íbamos a hacer los sacrificios. Necesitábamos del ministerio de los Kohanim. Entonces, haga que toda vez que tú ofrende, diezme, done, contribuya, haga que esto sea recibido por Hashem y ofrecido por ti como un sacrificio. Y no es porque el dinero le va a comprar la cercanía de Hashem, es porque el sacrificio que tú estás ofreciendo te acerca a Hashem. Generalmente las personas ávaras, las personas, ¿cómo es? Hay otros sinónimos de avaricia, de avaro, mezquinos.
ellos tienen dificultad para acercarse a Hashem. Porque cuando nosotros ofrendamos, nosotros estamos ofreciendo sacrificio. Como no podemos ofrecer animales, ofrecemos todo tipo de ofrenda. La mayoría de las veces que usted lee en la Escritura ofrenda, siempre serán korbanot, siempre serán vehículos de acercamiento, instrumentos de acercamiento. Es imposible acercarse a Hashem. Ahora, entonces, hermano, y el que no tiene nada, no puede acercarse a Hashem. Bueno, el único ejemplo que yo puedo tomar, el primero que me ocurre, es de una mujer que tenía todo su sustento y fue y ofreció a Hashem. Y Yeshua observó y juzgó que tan grande y que tan pequeño era su sacrificio. Y dijo, esta fue la que dio el sacrificio más grande. ¿Por qué? Porque era todo su alimento. Entonces hay un sacrificio. Por ejemplo, el primero de todos se llama Ola, que también es un sacrificio conocido como holocausto. Y era un sacrificio completamente quemado delante de Hashem. Es decir, que nadie se aprovechaba de nada. Todo era puesto delante de Hashem. El otro sacrificio se llama Minha, que es un sacrificio de oblación. Es un sacrificio, flor de harina o harina flor, ¿no? Y que a veces venía con un poco de aceite. Si es que no hicieron una torta, ponían aceite encima. Y a veces venía haciendo una torta y ofreciéndole a Hashem. Entonces, pero esa era para el más pobre. Y fue la ofrenda que aquella mujer dio, porque lo que ella tenía era para su sustento, su comida diaria. Y ella lo ofreció. Por eso era muy poco, era lo que ella tenía para ofrecer. Entonces, desde toros, como ofrecía David por cientos, desde flor de harina, la gente ofrece. Algunas veces nosotros nos quedamos preguntando, ¿por qué más razones Hashem se agradó del sacrificio de uno de los hijos de Adán y del otro no se agradó? Es porque el uno dio, no solo porque dio sacrificio de sangre, ¿no?, que se calzaba con el plan de redención, sino porque él dio de lo mejor que él tenía. Y el otro no dio de lo mejor. No fue solo porque él no dio un sacrificio de sangre. Es decir, que si él hubiera traído un tráiler de vegetales, de comida, o 10 trailers, hubiera dado algo grande y hubiera sido aceptado, aunque no fue por sangre. ¿Por qué? Porque él podía dar mucho más de lo que dio. Imagínense, él comparado con la viuda que Yeshua vio en el templo, él sería como aquellos millonarios que pusieron grande cantidad, pero que vino trayendo la moneda de la viuda. Es decir, esa fue la razón principal, porque una de las dos principales razones porque su ofrenda no fue dada. Es decir, si yo puedo llevar un toro, yo llevo un palomillo, entonces no parece que está muy indispuesto a acercarse a Hashem. No parece que está muy interesado a acercarse. ¿Sí me explico? ¿No? Si yo puedo dar, tengo muchos toros, pero voy a ofrecer, como se puede ofrecer también un tórtolo, un pichón, yo voy a ofrecer un pichón. Ajá. Y vas a poner la mano sobre la cabeza del pichón y lo vamos a sacrificar delante del Eterno porque tú estás arrepentido. Ajá. Ya me doy cuenta de que tan arrepentido estás, porque tienes tantos toros, pero trajiste el pichón. ¿Entendió? Entonces, Hashem juzga estas cosas. Entonces, Caín
vino trayendo diferente. Entonces el otro vino trayendo así. Ahora hay algunas cosas interesantes que hay que tomarle en cuenta. En Vaikra, capítulo 1, versículo 9, nos habla que esto hecho de esta manera será comparado será como un aroma agradable a Adonai. Es decir, el sacrificio hecho correctamente será un aroma agradado a Adonai. Es decir, realmente Hashem se va a agradar de esto. ¿Por qué? Porque satisface la justicia de Hashem. Porque es una forma de apropiarse de la misericordia de Hashem, el sacrificio. Va a acercar de veras el pecador al Creador, al Todopoderoso, al Dios Santo. Y entonces uno se pregunta, ¿será que a Hashem le agrada realmente nuestro sacrificio? No está escrito en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 13. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. No me complacen. Jeremías también escribió en el capítulo 6, versículo 20. Vuestros holocaustos no son aceptables, vuestros sacrificios no me agradan. Los padres de la iglesia, estoy hablando de los primeros, los siglos del tercero al quinto, sexto, los padres de la iglesia interpretaron esto como que Hashem estaba harto ya, que los sacrificios no representaban nada para él, por eso el pueblo se quedó sin templo. Pero ¿sería esto lo que Hashem quería decir? ¿Sería una forma de decir que aborrezco al pueblo de Israel y todo el sistema de sacrificio? No podría ser que por ejemplo, un hombre golpea a su mujer, le es infiel, maltrata, y después él viene y ofrece un toro. Entonces Hashem dice, tú no cambias nada, tú solo eres un religioso. ¿No es así? Entonces Hashem aborrece el sacrificio, el holocausto, los carneros, los animales engordados que son traídos como sacrificios no porque él no está de acuerdo con los sacrificios, no porque haya desechado el sistema de sacrificio. No, absolutamente. Es la actitud del que viene a ofrecer el sacrificio que está en juego. Porque si el que viene a ofrecer el sacrificio, ofrece el sacrificio, pero es solo para cumplir una formalidad religiosa. No está pasando, no está aconteciendo nada dentro de él. Entonces Hashem pues tendría derecho de decir que él aborrecía todo aquello. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto, ¿no? Uno debe tener cuidado con esto. Por ejemplo, un sacrificio ofrecido es un capará, es una expiación. Una expiación, capará, kippur, que cubre la maldad de delante de Hashem. No olvida que cuando la primera pareja pecó, Hashem aparece en el Edén y sacrifica para que la pareja vea cubierta su vergüenza. Cubierta su vergüenza, para cubrir la vergüenza de la primera pareja. Es decir, el pecado nos causa vergüenza. Es natural, ya, pecamos y nosotros nos avergonzamos. El sacrificio es para cubrir la vergüenza, igual que fue para aquello. El sacrificio, cuando el pecador ponía la mano sobre
la cabeza del animal sacrificado, le identificaba con el pecador. Por eso que ustedes se dan cuenta de que los peces no son ofrecidos en sacrificio a Hashem. Valga la oportunidad para hablar de esto aquí, ahí viene Pesach. Por ejemplo, la tradición trata de orientar las familias para Pesach, de que no coman cordero en Pesach, deja para comer cordero otro día. ¿Por qué? Porque el cordero comido en Pesach confunde la mente del ser humano. Él puede pensar que ese cordero es un cordero especial, santo, un sacrificio santo, y no es comprado de supermercado. Entonces, inclusive orienta a no comer carne en Pesach. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué pez? Porque el pez nada tiene que ver con sacrificios. Entonces, por eso Hashem porque quiere apartar del plato de Pesach, o sea, quiere apartar de la comida de Pesach, la falsa impresión de que está comiendo producto del sacrificio, porque al principio fue con un cordero, todos mataban el cordero y comían. Algunas personas se me acercan y me preguntan, hermano, ¿y los circuncisos, o sea, los incircuncisos, pueden participar de la mesa de Pesach? Depende. Depende de qué circuncisión me está hablando. Porque si una persona tiene su corazón circuncidado, es decir, si él experimentó un cambio en su vida, su encuentro con el Eterno, su experiencia con el Mashiach ha causado cambios, entonces él tiene su corazón circuncidado, él entiende de redención, él tiene una experiencia de salvación. Ahora, el incircunciso judío no debiera participar, porque Hashem dice que ningún incircunciso participa de la mesa. Ahora, ¿por qué hoy la situación no es la misma que en aquel tiempo? Porque los animales que eran ofrecidos para Pesach, por ejemplo, ellos eran puestos en 4 días de observación, después ellos eran llevados al templo, eran sacrificados, y entonces la gente llevaba para comer. Entonces cuando estaba comiendo cordero, estaba comiendo comida santa. Ninguna persona más podía comer esa comida. Los sacrificios se calificaban de acuerdo con la santidad del sacrificio. Había sacrificios más santos que otros. Había sacrificios tan santos como el caso del holocausto, que no quedaba nada para el sacerdote. Todo era quemado. ¿Cuál mensaje me está trayendo? De una vida puesta en el altar, completamente a servicio de Hashem. Todo rendido a Hashem, no sobra para nadie. Es exclusivo de él. Pero habían sacrificios que parte del sacrificio el sumo sacerdote podía comer, pero solo dentro del templo. No podía llevárselo a la casa de tan santo que era el sacrificio. Luego había sacrificio menos santo que el sacerdote se podía llevar a la casa, pero solo la familia podía comer. Y habían sacrificios que se podía llevar a la casa, inclusive el que llevó para ofrecer podía comer, pero si pasaba un vecino, un viajero, un peregrino por allá, él le ofrecía agua, ofrecía comida, pero no de ese sacrificio porque aquel no puede participar, es un incircunciso. Pero ¿qué pasa con la comida que vamos a comer en Pesach? No es producto de un sacrificio hecho allá en aquel lugar. Entonces no aplica aquello que dice así, ningún incircunciso va a comer. Ahora, hermano, y lo de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón tiene que ver con la experiencia con Hashem. Entonces, si yo cojo una persona que es idólatra, que no tiene de qué mal hablado, que es esto, que es aquello, que es completamente impío,
No tiene ninguna relación con el Eterno. No estoy hablando de que de repente se te escape un vocabulario raro que usted tiene que arrepentirse de esto. No estoy hablando de una persona que tiene una experiencia con el Eterno, pero que se resbala por ahí, se arrepiente y vuelve. Estoy hablando de una persona que nunca tuvo una experiencia, ni cree en Dios a lo mejor, o que es pagano, tiene una religión ajena. Entonces él se siente en una mesa de pesas, él no va a entender nada de aquello, pero todo aquello habla de redención. Desde el primero copa que uno levanta y bendice, está hablando de la sangre, de la redención, hablando de la salida de... Pero él nunca tuvo conciencia de que es esclavo, nunca tuvo conciencia de una experiencia de liberación. Entonces aquello va a ser algo más aburrido. Entonces mejor que ni lo involucre, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que si no tiene su corazón circuncidado, entonces ¿qué va a hacer ahí en Pesa? ¿Qué le voy a traer para un almuerzo? Invítelo para ir a un restaurante mañana, pero deje la cena de Pesa para el que tiene, para aquel cuyos mensajes de Pesa le llega al corazón de él. Él puede entender, está en capacidad de entender. Entonces, el sacrificio, cuando el pecador ponía la mano sobre la cabeza del sacrificio, se identificaba con aquello. Por eso que pescado no tiene nada que ver. Porque no se puede degollar un pescado y no tiene corazón así como nosotros. No tiene un cerebro como nosotros. Es que aún los animales del sacrificio tenían, tanto las aves como los cuadrúpedos, tenía alguna semejanza con nosotros, ¿no? Entonces, también es una cuestión de transmisión. El pecado del pecador es transferido a aquella persona y aquella persona es sacrificada, y aquel animal es sacrificado. Algunos no encuentran respuesta. ¿Por qué Yeshua tenía que decir allá colgado del madero? Dice, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué dejó? Porque hubo una transferencia de culpa. Y vea que no era la transferencia de culpa que acontecía en el corbán del templo, que un hombre pecó, llevaba un cordero. Sus culpas se transferían a ese cordero, solo las de él. Pero del Cordero que quita el pecado del mundo, la culpa de todos nosotros. Y si quieres saber más, la culpa de todos aquellos que murieron antes en el sistema del sacrificio, y de los que murieron después, y de los que estamos vivos. Todos los que tuvieron su esperanza puesta en el Cordero que había de venir, y mientras no venían, hacían el sacrificio del sistema de sacrificio del templo, pues bien, todos estos pecados fueron puestos sobre él. Usted puede imaginar, no era para menos decir, Dios mío, me has dejado, me has abandonado. ¿Cómo que no va a abandonar? Él es el santo, santo, santo. Él no tiene conexión con el pecado. Y luego entonces hay una cuestión de reemplazo, o sea, el animal reemplaza bajo la justicia de Hashem, que cobra la muerte del pecador. El animal reemplaza al pecador, igual que Yeshua nos reemplazó a nosotros allí. Como los sacrificios del templo, del sistema de sacrificio, Él viene para que se identifica con nosotros, para asumir nuestros pecados, para reemplazarnos en la hora de que la justicia de Hashem va a caer sobre el pecador, cayó sobre él. Que el Eterno nos bendiga.